Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, me alegra muchísimo que estén de nueva cuenta por aquí. El día de hoy amigos vamos a comenzar con algunas ideas para este Día del Padre, que lo vamos a festejar el 19 de junio. Así es que todavía están a tiempo para comenzar a realizar sus trabajos para vender o para regalar. Y sin más amigos, vámonos con la lista de los materiales. Y recuerden que en la cajita de descripción se los estoy dejando más exactamente cuánto es lo que yo utilicé. Así es que amigos, ahora sí, vamos a ver qué vamos a necesitar. Para comenzar vamos a necesitar hilo chino. Vamos a necesitar también estas cuentitas que son balones. Pueden utilizar las que ustedes prefieran. Si no tienen de estas cuentitas pueden utilizar cualquier otra. Vamos a utilizar unas cuentitas del número 6. Estas son perlitas. Vamos a necesitar tijeras y un encendedor. Y ahora vámonos directamente a ver cómo es que se realiza este bonito proyecto. Vamos a comenzar amigos por cortar primero un tramo de hilo chino de 1 metro. Pueden utilizar 80 centímetros si así lo prefieren. Yo voy a cortar 1 metro porque no quiero que me llegue a faltar estando a la mitad de mi proyecto. Ahora vamos a cortar otro tramo de 1 metro de un color y 1 metro de otro color. Si ustedes lo quieren hacer del mismo tono, pues son 2 metros del mismo color. Sí, yo aquí tengo 1 metro de este azul y 1 metro de este amarillo. Entonces voy a tomar el primer tramo de 1 metro que corté. Voy a juntar los extremos y voy a quemar las puntas para unirlo. Voy a introducirle las puntitas a mi cuenta. Por este mismo orificio voy a introducir las puntas de mis otros 2 hilos que había cortado. Bien, ya que los coloqué, ahora voy a poner mis hilos por la mitad de mi cuenta. Mi cuenta deberá de ir en el centro. Doblo a la mitad que este va a ser mi hilo guía. Ahora jalo los otros 2 que son de 2 colores diferentes. Igual, de la misma manera los voy a colocar por la mitad. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a sujetar este extremo con un poco de cinta. Entonces en el otro extremo vamos a separar. Aquí están nuestros hilos guías y lo que vamos a hacer únicamente es que vamos a realizar nudo plano. Déjenlo acerco un poquito más. Ok. Vamos a tomar nuestro hilo del lado izquierdo y lo vamos a pasar por encima de nuestros hilos centrales. Vamos a tomar nuestro hilo del lado derecho y lo vamos a pasar por encima de nuestro hilo izquierdo, por debajo de nuestros hilos centrales y lo vamos a sacar por esta parte. Jalamos, acomodamos y apretamos.
Ahora tomo mi hilo del lado derecho, lo paso por encima de mis hilos centrales, tomo mi hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de mi hilo derecho, lo paso por debajo de mis hilos centrales y los hago en esta parte. Jalo, acomodo y vuelvo a apretar. Ahora voy a tomar mi hilo amarillo, que es el izquierdo, lo paso por encima de mis hilos centrales, tomo mi hilo azul, que es el derecho, lo paso por encima de mi hilo amarillo, por debajo de mis hilos centrales y lo saco en esta parte. Jalo y aprieto. Tomo mi hilo amarillo, lo paso por encima de mis hilos centrales, tomo el azul, lo paso por encima del amarillo, por debajo de los hilos centrales y lo sacaré en esta parte. Jalo. Nuevamente tomo mi hilo amarillo, lo paso por encima de mis hilos centrales, tomo mi hilo azul, lo paso por encima de mi hilo amarillo, por debajo de mis hilos centrales y lo saco en esta parte. Jalo y aprieto. Esto es todo el chiste del nudo plano, amigos, y como se pueden dar cuenta, es primero un hilo por encima y en la siguiente vuelta es el otro hilo. Si de todas maneras se llegan a perder, les voy a pasar el tip. Esta línea azul que se ve aquí me indica qué hilo es el que va a ir por encima de mis hilos centrales, que en este caso esta línea azul está de este lado, que es mi derecha, por lo que me indica que mi hilo que va a ir por encima es el amarillo. Porque si lo hago al revés, me va a empezar a dar, en vez mi puntada de punto plano, se me va a ir haciendo en forma de espiral, que también se ve muy bien. Y esto es lo que yo les indico en cada video que yo les indico el nudo plano. Ahora paso mi hilo amarillo por encima de mis hilos centrales, mi hilo azul por encima del amarillo, por abajo de mis hilos centrales y lo saco en esta parte. Es todo lo que vamos a repetir, amigos, de los dos extremos. Terminamos este y después nos pasamos al otro de la misma manera. Entonces lo hacemos y ahorita volvemos. Lo hacemos y volvemos para no hacer muy tedioso este video. Bueno, amigos, ya terminamos de tejer nuestra pulsera y ya únicamente vamos a cortar los sobrantes, los excedentes de nuestro hilo, sin cortar nuestros hilos centrales. Cortamos dejando una pequeña puntita y vamos a quemar. Esto vamos a realizar de los dos extremos. Y ahora únicamente nos falta cerrar nuestra pulsera y vamos a juntar nuestros hilos centrales, los vamos a encontrar y aquí vamos a realizar nuevamente con nuestros sobrantes un nudo plano. Le tejimos aproximadamente 1 centímetro. Pueden tejerle lo que ustedes prefieran. Ahora igual cortamos el sobrante, quemamos de los dos extremos.
Y ahora únicamente en estos extremos vamos a colocarle una cuentita o una perla. Ya que coloqué las perlitas, ahora voy a decidir de qué tamaño voy a dejar estas tiras para que se haga ajustable mi pulsera. Yo le voy a dejar aproximadamente 6 centímetros y aquí le voy a realizar un pequeño nudo. Este largo va a depender mucho de la persona, amigos, porque hay gente que no les gusta que cuelgue mucho y hay otras personas que sí. Pero pues ya ustedes decidirán de qué tamaño es el mejor para ustedes. Lo hacemos de los dos extremos. Cortamos excedente y quemamos. También tiene su tarjeta, amigos, y es esta, miren. De igual manera la vamos a colocar en su bolsita. Y vamos a introducir nuestra pulsera. Esta igual la pueden elaborar del color de su equipo favorito. Y les va a quedar ya de esta manera lista igual para vender o para regalar.